Muy buenas tardes, mi nombre es Geraldo Jiménez y en el día de hoy les estaré haciendo un video explicativo de lo que son los OPAMP, el lazo cerrado, junto con mi compañero Saigel Cuevas y yo, su vocero que va a iniciar esta presentación, Geraldo Jiménez. Ok, lo primero que tenemos que saber que son los OPAMP de lado cerrado. Como decimos, los amplificadores operacionales prácticos tienen una ganancia de tensión muy alta, típicamente de 10 a la 5. Sin embargo, esta ganancia varía con la frecuencia. La forma de compensar esto es controlar la ganancia de la tensión que tiene el amplificador operacional, utilizando elementos externos para realimentar una parte de la señal de la salida de la entrada que hará que el circuito sea mucho más estable. Aquí vemos como cuando me refería a la parte de elementos externos para realimentar, es como vemos que la parte inversora, eh, o sea, de la parte de la salida, lo que sale en la salida, vuelve a la parte inversora, lo que hace es este proceso de realimentar. O sea, porque se crea como un patrón, como un círculo. Eh, Este es nuestro contenido. Nosotros vamos a hablar sobre los amplificadores inversores, los amplificadores no inversores, amplificadores sumadores, restadores, seguidores, amplificador logarítmico, oscilador de onda cuadrada, oscilador de onda senoidal, filtros activos de OPAMP, circuito integrador y circuito derivador. Y al final daremos unos circuitos en protoboard de ejemplo, como nos piden el mandato. Okay. El primero que voy a explicar es el circuito inversor. Y antes de eso, hay algo que tomar en cuenta, que para la obtención de las fórmulas se utilizan las siguientes aseveraciones en un OPAMP ideal. El voltaje de la entrada inversora y no inversora del OPAMP es igual a cero. Debido a su alta impedancia de entrada, tenemos que la corriente que absorbe es inexistente. Ya después de aclarar eso, pues vamos con los, los tipos de amplificadores o tipos de OPAMP de lazo cerrado. Aquí vamos. Entonces, el primero es el inversor, que es una configuración con un par el cual se logra invertir la señal de entrada de ahí su nombre, al mismo tiempo que la amplifica. Esto provoca que con entradas AC sale una señal amplificadora y también desfasada a 180 grados. Este circuito, la entrada no inversora, está conectada directamente a tierra. El voltaje de entrada al está conectada al terminal inversor mediante una resistencia de R1, como podemos ver aquí. Y finalmente la resistencia de retroalimentación, como vemos, RF está conectada a la entrada inversora y a la salida, como podemos ver. Eh, su fórmula que utilizamos para esto es, para lograr obtener la fórmula del voltaje de salida, primero es necesario conseguir la relación entre la tensión de entrada y la tensión de salida. Para esto se utilizan las consideraciones establecidas. Es un proceso mucho más largo e incluso se toma en cuenta las leyes de Kirchhoff, pero estas son como las fórmulas más resumidas, que es la corriente de entrada es igual a la corriente que fluye hacia la resistencia de RF. Y en vista de que B1 y B2 tienen el mismo potencial, podemos reemplazarlo por esta ecuación que viene quedando al final. Ok. El siguiente amplificador es el no inversor. El no inversor, esta configuración amplifica la señal de entrada con la diferencia que no la desfasa con respecto a la original. Su principio de funcionamiento es muy parecido al inversor. La tensión o señal de entrada se aplica a la entrada no inversora, que es que es el que tiene el símbolo de suma del amplificador. Posteriormente es procesada por el amplificador operacional para devolver una tensión de salida amplificada. Una parte de la señal de salida retorna a la entrada inversora a través de una pequeña conexión de retroalimentación por aquí podemos ver, de la RF. Esta pequeña parte de la tensión de la salida de vuelta a la entrada es la que determina la ganancia del amplificador en modo de lazo cerrado. Sus fórmulas con las que con la que podemos deducir su funcionamiento es utilizando las consideraciones mencionadas inicialmente, son estas: Bx es igual a By y X igual a 0, así dándonos como resultado que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por el multiplicado por
la división de la resistencia de retroalimentación R1 más 1. Esto multiplicado por el voltaje de entrada. El siguiente amplificador es el amplificador sumador. El amplificador sumador se utiliza para combinar la tensión existente en varias entradas de una sola. Se trata de un op-amp que tiene una resistencia de retroalimentación. Esta configuración tiene entradas de voltaje por medio de resistencias que pueden estar conectadas al pin inversor o no inversor del amplificador. Como podemos ver, aquí vemos que dice que tiene una resistencia de retroalimentación, que aquí es que está. Tiene entradas de voltaje por medio de resistencia. Aquí vemos como por donde entra, que es VA, BC y VA, BB y BC. Y pueden estar conectadas al pin inversor o no inversor. O sea que en realidad la posición en la que esta se encuentre, o sea que se encuentre esta conexión, no importa mucho. Entonces la fórmula con la que podemos lidiar, que en vista de todas las corrientes que se pueden igualar a la que sale a través de RF, podemos obtener la siguiente fórmula, que V out es igual a negativo, o sea, a menos la resistencia de retroalimentación por la sumatoria del voltaje del voltaje entre la resistencia que le competen, básicamente, como podemos visualizar aquí. Entonces el siguiente es el amplificador restador o diferenciador. El amplificador restador o diferenciador es una configuración de amplificador operacional con la cual obtendremos la resta de dos voltajes de entrada amplificados o atenuados. Su funcionamiento, su principio de funcionamiento se basa en se le introducen las señales a la entrada y el circuito resta esas señales y la amplifica posteriormente. Aquí vemos las dos señales que se usan para darle la entrada. Y aquí vemos su salida. Es prácticamente, y aquí se cumple lo que es un circuito lacerado porque tiene su respectiva resistencia de retroalimentación. La fórmula que le viene compitiendo, o sea que le viene aplicando, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que I1 es igual a I3 y I2 igual a I4, pero sabiendo que el voltaje entre las terminales de entrada es 0, podemos tomar en cuenta, o sea, esto es un proceso más largo, como lo mismo que pasó en el otro, en el que le había mencionado. Es un proceso mucho más largo. Entonces esta fórmula vendría siendo como la más resumida, que B0 o BO es igual a el producto de Rx por la sumatoria de R2 más la resistencia de retroalimentación y dividido entre R2 por la resistencia 1 más la resistencia X. Todo esto multiplicado por B menos la diferencia entre la resistencia de retroalimentación R2 multiplicado por el voltaje de 2. Aquí vamos. Entonces, el siguiente circuito es el amplificador seguidor. Es un circuito que tiene una ganancia de voltaje 1. Hace que la tensión de salida siga siendo la tensión de entrada. Las señales son iguales, sin embargo, en vista de la alta impedancia de la entrada del op-amp y de baja impedancia de salida, se provoca que haya un efecto de aislamiento. Así se asimila todo efecto de carga. Esto es básicamente que prácticamente lo mismo que entra es casi lo mismo que sale. Lo que hace que su fórmula, en vista de que la entrada inversora y no inversora tienen el mismo voltaje que tenemos, de igual forma, eso quiere decir que la corriente que circula hacia él es 0, en un op-amp ideal, claro. Ok, el siguiente es el amplificador logarítmico. Es una configuración con amplificador que se diseña para responder de una forma logarítmica a un voltaje de entrada, con una salida proporcional al logaritmo de la señal de entrada. En otras palabras, un amplificador logarítmico amplifica los cambios relativos de la señal de entrada en lugar de amplificar su valor absoluto. El principio de funcionamiento de un amplificador logarítmico se basa en la utilización de diodos y transistores para realizar una
Conversión logarítmica de la señal de entrada. La señal de entrada se rectifica y luego se filtra para eliminar los componentes no deseados. Después, la señal rectificada se convierte en una corriente proporcional a la amplitud de la señal de entrada mediante un circuito logarítmico. Finalmente, esta corriente se amplifica y se convierte en una señal de salida proporcional al logaritmo de la señal de entrada. Prácticamente, este circuito, como indica su nombre, le hace el logaritmo al, al voltaje de entrada como tal. Ya después de eso, por la misma razón, es que la fórmula que compete a este amplificador es un poquito complicada. ¿Por qué? Porque para esta tenemos que tomar en cuenta un factor temperatura, que como lo vemos aquí es Kelvin, menos Kelvin, por el logaritmo natural de V1 entre R1 más capacitancia por TE. En este es un circuito mucho más simple. Aquí vemos que aunque se diga que necesita capacitancia, aquí no muestra capacitor. Esto depende del circuito. Yo cuando estaba investigando vi que habían circuitos que tenían capacitores, pero este no lo tiene como tal. Por eso implicaría la razón de por qué, básicamente. Pero sí, normalmente se suele llevar un capacitor. Ahora lo voy a dejar con los próximos temas, con mi compañero Saigel. Bueno, y aquí proseguimos con el oscilador de onda cuadrada, también conocido como multiestable. Este es un oscilador en el cual un dispositivo, un circuito cambia valores a lo largo del tiempo y lo hace de forma periódica. Oscila entre un valor tope y un valor mínimo y simula una forma cuadrada. Y bueno, ese sería el circuito básico, en el cual se ve que simplemente sería una forma en la que se proporciona que con la realimentación que se tiene hacia la entrada no inversora, perdón, el capacitor se va cargando y a medida que se carga y descarga, se va alternando la salida, ya que la relación entre entrada inversora y no inversora va cambiando. Y bueno, esta es la fórmula final en la cual se tiene que, básicamente, hay una relación con el valor de la resistencia y de la capacitancia. Y se toma en cuenta el valor lambda, que es el que se describe al final. Proseguimos entonces con el oscilador de onda senoidal. En este se produce una oscilación con frecuencia que genera una onda senoidal, valga la redundancia. Este tiene una realimentación y, como puede verse, sería un circuito no inversor, un amplificador no inversor, en el cual se añaden capacitores, uno en serie y otro en paralelo. Esto nuevamente proporciona que la carga se vaya modificando a lo largo del tiempo, pero ahora, como no existe una realimentación para la entrada no inversora, simplemente a medida que vaya cambiando la carga del capacitor, va cambiando la salida directamente. Bueno, las fórmulas son estas, que bueno, son las fórmulas de un multiestable, básicamente. El siguiente circuito sería un filtro activo con op-amp, que no es lo mismo que un circuito pasivo, ya que la diferencia es que un circuito activo proporciona una salida amplificada de la entrada, y el pasivo no. Este simplemente es un circuito que te permite o impide el paso de una señal de voltaje que esté dentro de cierto rango de frecuencias. Y bueno, el básico sería el banda pasante. Este permite el paso de señales de frecuencia que están comprendidas por encima de una frecuencia de corte inferior y por debajo de una de corte superior. Bloquea todas esas otras que no estén en este rango. Esta sería fórmula de cálculo y bueno, así se calcula el ancho de banda. Entonces, el siguiente circuito sería el circuito integrador. Al verlo puede observarse una similitud, o bueno, sería
se puede decir que es lo mismo que un circuito inversor, en el cual ahora en vez de tener una resistencia RF se tiene un capacitor. Si se observa, puede verse que con esta realimentación y mediante los cálculos, que las leyes que se establecieron de que las entradas no absorben corriente o es ínfima y que el voltaje entre las dos entradas es cero, o sea, tiene el mismo potencial, se puede determinar entonces que el voltaje de salida será básicamente el mismo de entrada. En caso de que sea una onda senoidal, será otra onda senoidal desfasada, o sea, un coseno. Eh, y esta es la fórmula y naturalmente, como dije al inicio, es proporcional a la integral del voltaje de entrada, el voltaje de salida. Ahora seguimos con el circuito derivador, que al observarse se ve que es, bueno, prácticamente lo mismo que el integrador, simplemente que la resistencia y el capacitor cambian de posición. Esto provoca nuevamente que al analizarse ahora con las leyes que mencioné inicialmente, se puede tener que, o se puede no, se va a tener que la relación entre voltaje entrada-salida ya no sería de integración, sino de derivación. O sea, el voltaje de salida sería proporcional a la derivada del voltaje de entrada. Y eso es gracias al capacitor, que como sabemos, su corriente sería derivada del voltaje con respecto al tiempo. Eso produce este efecto. Y bueno, esta sería la forma de calcularlo. Como dije, proporcional al voltaje de entrada, a la derivada del voltaje de entrada. Y hasta aquí hemos llegado. Ahora se presentan las aplicaciones en la protoboard. Y bueno, aquí se muestra el primer circuito, que sería el generador de pulsos de onda cuadrada. Entonces aquí se encuentra con LM741, con el cual se produce lo siguiente al conectarse, con dos fuentes, una conectada polarización directa, la otra en inversa, para la alimentación del op-amp. Y bueno, aquí se presencia de 4 pasa a -2, y así se mantiene alternando. Y bueno, aquí tenemos el seguidor de voltaje, también llamado buffer, que lo que hace es que entrega la misma entrada que como salida, o sea, tiene una ganancia de 1. Y bueno, él va regulando, y la ventaja de esto es que permite que el circuito se mantenga con corriente, o sea, se entrega una corriente y no se pierda potencia. Para comprobarlo aquí, me encuentro con regulando el potenciómetro, donde aquí está la entrada y aquí la salida. Como se ve, según se vaya regulando, si disminuye la entrada, disminuye la salida a la misma cantidad. Y bueno, ahí 1.5, 1.5.